Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, es todo bienvenido. En este nuevo video tutorial vamos a ver cómo se nombran y se formulan los oxoácidos, los compuestos que consideramos más complejos. Una vez que sabemos cómo se nombran y se formulan estos compuestos, trabajar con las oxosales será bastante más sencillo. Estos compuestos están formados normalmente por oxígeno, un no metal e hidrógeno, donde el no metal normalmente suele ser un elemento del grupo 14, 15, 16, 17. Sin embargo, también podemos encontrar metales de transición, como pueden ser el cromo, el manganeso y el vanadio, y en algunos casos también el boro. Este tipo de compuestos se nombran según la nomenclatura tradicional que es aceptada por la IUPAC. Reciben el nombre genérico de ácidos por tener un hidrógeno como catión y la diferenciación principal está en el número de oxidación del no metal. Para ello lo que nosotros colocaremos en función del número de oxidación una serie de prefijos y sufijos. Este tipo de prefijo y sufijo depende tanto de la cantidad de números de oxidación que tenga el no metal como del número de oxidación en concreto que se esté usando. Para que podamos comprenderlo vamos a utilizar un ejemplo. Así, tenemos que tener muy claro que en este tipo de compuestos siempre el oxígeno va a actuar con número de oxidación negativo y -2 y el hidrógeno siempre va a obtener su número de oxidación +1. Por tanto, el elemento que llamamos X va a ser siempre un elemento con un estado de oxidación positivo. Así, el primer paso siempre es identificar cuál es el número de oxidación de dicho elemento. Por ejemplo, tenemos aquí una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. En primer lugar, esta molécula terciaria, lo que hacemos nosotros es partirla en un catión y en un anión. Ya sabemos que el que está actuando como catión es el hidrógeno. Y como tenemos 2 átomos de hidrógeno, tendremos 2 hidrógenos cada uno con una carga positiva. Por tanto, el anión tiene que tener 2 cargas negativas. Una vez que tenemos separado el catión y el anión, lo que nosotros vamos a intentar es determinar el número de oxidación que está usando el azufre. Para ello, fijaros, en principio crearemos esta tabla, pero también veremos cómo nombrar este tipo de compuestos sin tener que llevar a la tabla, simplemente trabajando de cabeza. Sabemos que este compuesto tiene que tener carga nula, ¿vale? Porque no se trata de unión. Sabemos que el catión está formado por 2 protones, 2 átomos de hidrógeno con carga positiva. Como cada uno tiene una carga positiva, tendremos ya 2 cargas positivas. Que en el anión podemos encontrar un átomo de azufre, que también podemos encontrar 4 átomos de oxígeno. Pero como hemos visto anteriormente, el oxígeno siempre actúa con número de oxidación -2. Por tanto, de los 3 tipos de números de oxidación que tiene el azufre, +2, +4 y +6, la única combinación posible que podríamos poner aquí para que al final la carga total del compuesto fuera nula es +6. Es decir, en este compuesto el azufre está actuando con número de oxidación +6. Pues esto va a determinar el tipo de sufijo que vamos a tener que usar con él. Mirad, a continuación, lo que nosotros tenemos es la tabla que vamos a tener que usar. Fijaros, cuando tenemos elementos del grupo de los halógenos del grupo 17, como son el cloro, el bromo y el yodo, ojo, no aparece el flúor en este tipo de oxoácidos porque el flúor siempre actúa con su número de oxidación negativo. Como estos elementos tienen 4 números de oxidación diferentes, +1, +3, +5 y +7, lo que nosotros terminamos de asociar estos prefijos y sufijos a cada uno de estos números de oxidación. Pero fijaros que aquí he hecho un matiz muy interesante, y es que estoy empezando a utilizar los números de oxidación en rojo. Son los números de oxidación que teníamos nosotros en la tabla y que decíamos que eran los que en concreto se podían usar también cuando formulábamos y nombrábamos oxoácidos. En el caso del grupo 16, es decir, de los anfígenos, nosotros tenemos el azufre, el selenio y el teluro. Pero estos elementos tenían solo 3 números de oxidación. Pues fijaros, los números de oxidación se colocan el +2 con hipo-oso, el +4 con oso y el +6 con ico. Llegamos al grupo de los elementos nitrogenoideos.
Fijaros que en estos elementos el nitrógeno tenía positivos más 1, más 2, más 3, más 5, más 4 y más 5, pero en rojo solo tenía la más 3 y la más 5. Y tendremos que recordar que estas valencias van asociadas a oso e ico. También podríamos hacerlo con los carbonoideos, que en este caso tienen más 2 y más 4, o bien con el grupo del boro que tenía más 3, en este caso solo tenía una, con ico. Y el manganeso, fijaros, lo ponemos aquí con 2 estrellas porque aunque tiene solo 2 números de oxidación, ¿vale? Positivo, se colocan tanto en más 6 el ico como más 7 con perico. El cromo solo tiene también más 6 y finalmente el vanadio que puede llegar a usar más 5. Y aquí es donde volvemos a nuestro ejemplo. Recordad que hemos determinado que la molécula que contenía 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 de oxígeno, el azufre estaba usando el número de oxidación más 6. El azufre pertenece al grupo de los anfígenos y, como estamos usando el número de oxidación más 6, tendremos que colocarle a la raíz del azufre el sufijo ico. Así este compuesto pasará a llamarse ácido sulfúrico, es decir, ácido sulfúrico. Y así es como se van a ir nombrando. Al principio, como veis, es un poco lento el proceso, pero una vez que lo vamos asimilando poquito a poco, rápidamente empezaremos simplemente viendo la fórmula a ser capaces de adivinar el nombre.